que es el que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, que se llama el Régimen General de Protección de Datos Personales. Este es un régimen mucho más antiguo. De hecho, las fechas de corte ya pasaron porque la actualización de las bases de datos fue el 31 de marzo, pero quiero traerlo porque es el que más sanciones genera. Como les decíamos, la Superintendencia de Industria y Comercio es la que vigila este régimen, la que lo implementa, que de hecho todas las personas jurídicas deben de tenerlo. La diferencia es que si hay un tope en los activos, pues debe actualizar sus bases de datos en la página de la superintendencia. Entonces vamos a hablar brevemente sobre esto. ¿Cuál es la estructura del régimen general de protección de datos personales? Debe de tener un contenido, unos documentos. Entonces hay unas políticas de tratamiento de los datos personales, unas políticas de tratamiento de la información que garanticen la seguridad, la custodia de la información de las bases de datos. Debe haber unos mecanismos de incidentes de seguridad de la información. ¿Cómo vamos a reaccionar si tenemos un incidente tecnológico, un secuestro de información o una caída del sistema y se afectó uno de los servidores, si no tenemos acceso, si se pierden las contraseñas, todo lo que sean incidentes de seguridad de la información? ¿Cuáles son esos protocolos que tiene la compañía para reaccionar frente a ellos? Que de hecho eso se reporta a la SIC. Y deberes de la empresa y los empleados, si lo vemos, a pesar de que son dos superintendencias diferentes, pues hay una similitud en que deben haber unos deberes por parte de la parte administrativa y de los colaboradores de la compañía. Y que se trabaja la información, es decir, todas las bases de datos, como un activo de la compañía. Tenemos información física, que puede ser una base de datos física. Entonces, si manejamos formularios en papel, documentos como propuestas, cotizaciones, hojas de vida, planos o informes, y una información electrónica, entonces como datos financieros en el sistema contable, información de registros mercantiles, información de nómina. De hecho, esta información de la nómina que está relacionada con la gestión de personas o la gestión del talento humano, está pues catalogada como una información privada porque pues a nadie le gustaría que por un error de la compañía se pueda divulgar los salarios de los empleados. Entonces, la manera en cómo nosotros debemos de custodiar las bases de datos, de tratarla como un activo de la compañía, pues hace énfasis precisamente a que debe de manejarse un régimen que proteja esos datos personales. Y esa obligación adicional que tienen las personerías jurídicas para el Registro Nacional de Base de Datos, que depende de si tienen 100.000 VTs como tope en sus activos, que también está incluido en el test. Entonces, por eso lo vamos a ver ahorita. Estas bases de datos se deben registrar cada año antes del 31 de marzo. Entonces, esta actividad, pues, fue una de las más importantes del régimen porque genera sanciones su incumplimiento. De hecho, si ya hemos registrado unas bases de datos las cuales tengan cambios importantes en su contenido, en sus políticas o en la finalidad, también se deben de registrar esas actualizaciones y hay unas fechas establecidas para ellos. Tipos de bases de datos, aplicativos contables, de nómina, si tengo tercerizaciones, servicios de BPO y que administren mis bases de datos, sistemas de videovigilancia, campañas publicitarias, si de pronto hago campañas en la calle, le tomo fotos a los empleados, a las personas, a niños, todo esto debe regularse como protección de datos. O si yo tengo acceso a las compañías por medio de huella, reconocimiento facial, de iris, toda esta información que se incluya como bases de datos son susceptibles de custodiarse, de protegerse y de reportarse como una base de datos de interés nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También debe tener una matriz de riesgos que, como ya lo vimos, pues tienen que ser muy diferentes a las otras. Entonces, debe incluir un inventario de las bases de datos con su responsable, con las finalidades, con el encargado de administrarlas o que ayude a cumplir con las finalidades, y que debe incluir incluso la información de las videovigilancias.
debe de explicar el contenido de la norma, su política de tratamiento de datos, con unos formatos de autorización de acuerdo a los grupos de interés o stakeholders o contrapartes, como ya estamos familiarizados. Debe incluir unos avisos de privacidad para aquellas personas en las cuales nosotros no podemos tener maneras de adquirir sus autorizaciones. Por ejemplo, una persona que ingresa a un establecimiento donde hay una cámara de vigilancia, pues no hay tiempo de que nos dé su autorización, entonces debemos de utilizar avisos de privacidad. También tenemos manuales internos con los protocolos de reacción ante situaciones que nos generen riesgos como incidentes de seguridad, describir los controles para precisamente saber reaccionar ante estos incidentes y procesos y prohibiciones. Por ejemplo, un envío de correo electrónico masivo que se garantice la información, la privacidad de la información. Y en esa matriz de riesgos, pues también debe haber un punto de la evaluación de los riesgos, también para medir ese impacto y ese daño. ¿Y qué metodología tenemos entonces para gestionarlos, para gestionar los riesgos como tal? Si también vamos a manejar controles, pues qué eficacia los controles deben de tener, y si también hay un riesgo residual, pues cómo podemos hacerle un seguimiento histórico. Respecto a los incidentes de seguridad informática, la notificación de este incidente que esté relacionado exclusivamente con la información personal se considera un mecanismo de transparencia. Y esa transparencia y mitigación de sus daños debe también notificarse a las personas que fueron afectadas, precisamente para tomar medidas y proteger los intereses de la compañía y de ellos. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de que les notifiquen este tipo de situaciones, pero pasa mucho con unos secuestros de información donde, por ejemplo, cobran el rescate con criptomonedas. Y este tipo de incidentes pues deben de notificarse a la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente para poder llevar ese control o de alguna manera ayudar a mejorar esas respuestas ante este tipo de flagelos. Y dentro del régimen, pues también deben haber unas alternativas, backups, custodias adicionales, encriptar información, muchas alternativas que debemos de identificar con nuestras áreas de tecnología de sistemas, precisamente para poder reaccionar ante esto. De hecho, aquí en pantalla les ponemos unos ejemplos de aquellos riesgos en los cuales estamos expuestos frente a las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos los cibercriminales, cybercriminales, también como se conocen, los hackers sociales, los mal llamados hackers, y que generan un daño en la sociedad, y pues que nosotros del sector privado, compañías del sector real, que seamos víctimas de esos, pues eso se traduce a la pornovenganza, cuando se publican contenidos personales en redes sociales, si de pronto hay ciberacoso, fraude electrónico, en eso sí que es muy constante, principalmente porque llegan correos con dominios de compañías y resulta que no lo son, y damos clic en esos links que nos roban información, o correos que llegan al spam. En fin, son diferentes fuentes o factores de riesgo de los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Y ya para cerrar, entonces tenemos unas novedades: captación de datos sensibles y menores de edad. Es importante que para estos periodos se sepa realmente captar esta información. Un dato sensible es aquel que ponga en riesgo esa privacidad de nosotros. Y de menores de edad, aquellas empresas que les guste de pronto trabajar con los hijos de los empleados, pues cómo garantizar la protección de esta información. Protocolos para atender incidentes, creo que ya hemos hablado mucho hoy de eso, cómo reaccionar ante un posible ataque de un hacker o un secuestro de información. Es importante que se registren las nuevas bases de datos. Esto casi las compañías no lo hacen, sino que se enfocan solamente en registrar cada 31 de marzo la información. Y es importante que si se crea una nueva base de datos se reporten, porque es importante avisarle al gobierno, pues, cómo estamos mitigando los riesgos.
Y de nuestras recomendaciones, la primera de ellas es coordinar medidas de seguridad. En este régimen no se conoce tanto como el oficial de cumplimiento, sino el oficial de protección de datos personales, pero puede ser la misma persona quien ejerce el rol. Para los tres sistemas puede ser la misma persona. Entonces, la recomendación es que estos oficiales de protección de datos pues se reúnan con sus áreas de tecnología de sistemas o de TIC o de TI precisamente para coordinar esas medidas de seguridad que están al alcance de la compañía. Y si de pronto hay un factor de riesgo importante, pues estará a tiempo de contratar esa medida de seguridad. Canal de reportes internos. Si, por ejemplo, tengo una base de datos física, unas hojas de vida que se me mojaron, se me quemaron, no sé, pues cómo puedo reportar ese incidente al interior de la compañía para que sea efectivo y oportuno y a su vez poder reportarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente, y creo que he sido muy enfático en esto, los medios efectivos de divulgación. También utilizar intranet, páginas web, sistemas de gestión de calidad. Las obligaciones del régimen son un poquito más pequeñas que las de los otros sistemas. Aquí se las presentamos en pantalla. El Registro Nacional de Base de Datos se debe hacer antes del 31 de marzo de cada año. La idea es que sea antes de esa fecha, no el 31. Se puede hacer en cualquier mes. El corte debe ser el mismo día de la presentación, no necesariamente tenga que ser el fin de un mes. Entonces, esa es como la recomendación. Si hay cambios en estas bases de datos, entonces hacer el registro durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, que es lo que dice la norma, o si se crea una nueva base de datos, entonces los 2 meses luego de su creación. Y finalmente, los reportes de los reclamos. Si nosotros tenemos un sistema de PQRs o un correo electrónico para hacer ese registro, entonces los reclamos deben de registrarse también ante la SIC durante los primeros 15 días hábiles de febrero y de agosto y son cortes semestrales. En febrero se reporta el último semestre del año inmediatamente anterior y en agosto el primer semestre del año en curso. Entonces, así podemos garantizar cuántas reclamaciones tenemos por concepto de datos personales durante nuestro ejercicio. Y si hay un incidente de seguridad, pues ya hemos hablado mucho de que eso sí debe ser inmediatamente apenas se identifique la situación. La SIC sí tiene unos procesos de sanciones mucho más altos, como les decía, de hecho es una superintendencia que hila delgado, sí se va mucho al papel y es muy pendiente de la protección de los datos personales y hay sanciones administrativas, pero también hay multas hasta de 2.000 salarios mínimos, cierres temporales del establecimiento o suspensión para el uso de esa base de datos que de pronto usted creó. También hay sanciones civiles porque nos toque reconocer daños o perjuicios y sanciones penales por si de pronto hemos sido cómplices o no hemos tenido suficientes medidas de seguridad que permitan un delito informativo.